Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos a una nueva transmisión de este programa llamado A través de la Biblia. Les doy las gracias a Dios por esta oportunidad que me da de compartir nuevamente con ustedes. Gracias les doy a Dios por ustedes que están ahí en sintonía, que están atentos a cada programa. Gracias le doy a Dios porque nos permite tener estos medios que nos dan la posibilidad de poder estar conectados y lo más importante, que estamos conectados también a través de la palabra de Dios. Sin darnos cuenta, hemos avanzado bastante. El día de hoy nos toca hablar acerca de Primero de Reyes. Hemos avanzado bastante, aunque también nos queda bastante por estudiar, mucho por recorrer, pero ya estamos en este camino, estamos en este viaje ya y haciendo diferentes paradas por los diferentes libros de la Biblia. Y como les decía, ya avanzamos bastante y nos encontramos ya en Primero de Reyes. Así que le invito a que sigamos juntos estudiando la palabra de Dios, que juntos sigamos capacitándonos en la palabra de Dios, porque Dios necesita obreros preparados. Y la única forma de prepararnos es dejando que la misma palabra de Dios nos guíe, nos redarguya, nos reprenda, nos exhorte, nos guíe y nos prepare para toda buena obra. Así que le invito a que sigamos en esta línea y sigamos sintonizando fielmente ahí este programa. No porque sea este programa, sino porque es la instancia que Dios nos permite tener para estudiar su palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos sea asistiendo en este tiempo y que su Espíritu Santo nos sea preparando nuestra vida, nuestro corazón, para aprender más de la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, en esta hora por esta oportunidad que nos entrega de poder estudiar su palabra nuevamente, Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos y hermanas que están ahí atentos a la sintonía, Señor, a pesar de la distancia. Gracias te damos, Señor, porque tú nos unes a través de estos medios, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Te pedimos que nos seas bendiciendo, preparando nuestra vida, nuestro corazón a través de su palabra, Señor, a través de la enseñanza que vamos a recibir, Señor, que no tan solamente sea, como hemos dicho en varias ocasiones, que no sea solamente un conocimiento intelectual, sino que sea una riqueza espiritual para nuestras vidas, que su palabra se haga realidad en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que también nosotros podamos hacer realidad tu palabra poniéndola por obra, Señor. Gracias te damos en esta hora y todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos entonces nuestro estudio del libro de Reyes, Primero de Reyes. Hemos avanzado bastante, bastante, ¿ya? Eh, y el día de hoy vamos a hablar de el libro de Reyes. En primer lugar, tenemos que aclarar que los libros de Reyes, primero y segundo, originalmente eran un solo libro, al igual que Samuel, que también fue dividido en dos, y que también, como lo vamos a ver, los libros de crónicas también originalmente eran un solo libro. Cuando fue traducido el Antiguo Testamento del hebreo al griego, se hace esta división de estos libros debido a la extensión que ellos presentaban. Y así también esa división ha llegado hasta el día de hoy, ya permanece hasta el día de hoy, por eso que nosotros conocemos estos libros con una primera y segunda parte. En cuanto al autor del libro de Reyes, podemos decir que es desconocido. Aunque la tradición judía, algunos judíos le atribuyen la paternidad del libro de Reyes a el profeta Jeremías. ¿Por qué se le atribuye a él? Porque hay ciertas similitudes entre Reyes y el libro del profeta Jeremías, como por ejemplo hay similitudes que se presentan, como por ejemplo el capítulo 52, versículo 31 al 34 de Jeremías, ya que tenemos ahí como un paralelo, similitudes en el libro de Reyes, ya. Entonces, muchos dicen que Jeremías pudo haber sido el escritor debido a estas similitudes que existen, y como mencionamos más específicamente, por ejemplo, el capítulo 52 del versículo 31 al 34. Sin embargo, hay argumentos de peso ya para descartar esa posibilidad de que Jeremías haya sido el escritor, ya que
según el contenido, según lo que nosotros podemos ver, observar en el libro, la perspectiva de quien escribe ya es la de una persona que está viviendo en el exilio en Babilonia, está viviendo el cautiverio babilónico. Esa es la perspectiva de quien escribe. Sin embargo, en ese momento en que ocurre este hecho, Jeremías, él se encontraba en Egipto. Jeremías capítulo 43, versículo 1 al 7, nos menciona esto. Y eso descarta la posibilidad de que Jeremías lo haya escrito, porque quien escribe lo hace desde la perspectiva de una persona que está en el cautiverio babilónico. Jeremías se encontraba en aquel entonces en Egipto. Probablemente el escritor de Reyes haya sido un profeta que no se quiso identificar a sí mismo. ¿Ya? No hay una identificación del autor en el libro de Reyes. ¿Ya? Lo más probable es que haya sido un profeta quien escribió. Y para hacerlo, él se valió de diferentes recursos, de diferentes fuentes, de diferentes documentos que le ayudaron en la redacción del libro que hoy día nosotros conocemos como el libro de Reyes. Por ejemplo, tenemos la mención en Primero de Reyes, capítulo 11, versículo 41, la mención de una fuente ya conocida como el libro de los Hechos de Salomón. Ahí tenemos una fuente. En otras porciones, en varias citas bíblicas, en varias citas de reyes, se nos menciona también las historias, otro documento, las historias de los reyes de Israel. También tenemos otra fuente conocida como las crónicas de los reyes de Judá. Y también tenemos fuentes más conocidas como el profeta Jeremías y el profeta Isaías también. Por ejemplo, Isaías 36, versículo 1 y capítulo 39, versículo 8, proveyó posiblemente para Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 9 y capítulo 20, versículo 19. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay similitudes. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos al profeta Isaías siendo utilizado como fuente para estas porciones que nosotros vemos en el libro de Reyes. Como le mencionaba, Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 9 y capítulo 20, versículo 19. Y también tenemos como otra fuente al profeta Jeremías. Específicamente Jeremías capítulo 52, versículo 31 al 34, nos parece que es la fuente para la porción que nosotros encontramos en Segunda de Reyes capítulo 25 del versículo 27 al 29. Entonces aquí encontramos, por mínimo encontramos 5 fuentes que el autor utilizó para poder redactar el libro de Reyes. Entonces sabemos del autor que es una persona que escribe desde la perspectiva de una persona que está en el cautiverio babilónico. Probablemente fue un profeta, ¿ya? Que no se identifica y que obviamente utilizó estas fuentes que hemos mencionado para poder escribir este texto. ¿Ya? Lo único que no sabemos es quién fue. No hay una clara certeza de quién haya sido su escritor, a pesar de que la tradición judía, algunos judíos se lo atribuyen al profeta Jeremías. Vemos que hay argumentos de peso para poder descartar esa posibilidad. En cuanto a la fecha, podemos decir que fue escrito entre el año 561 al 538 a.C. ¿Por qué esa fecha? Porque el último evento que se nos menciona en el libro de Reyes, es decir, en Segundo de Reyes capítulo 25, versículo 27 al 30, se nos menciona el último hecho histórico, que es el hecho de que el rey Joaquín, rey de Judá, que vivía en el cautiverio babilónico, ya en Babilonia, fue llamado por el rey de aquel entonces de Babilonia, fue llamado a presentarse delante o en la corte del rey y comer en la mesa del rey. El rey de Babilonia tiene este gesto de amabilidad con el rey Joaquín, ¿ya? Y lo lleva consigo al palacio, a su mesa y come con él. ¿Ya? Y dice que este acontecimiento sucede hasta el final de los días del rey Joaquín.
¿ya? Come, desde ahí en adelante come en la mesa del rey de Babilonia. Y este es el último evento que se menciona en el libro de Reyes. Y eso sucede en el 561 a.C. ¿Y por qué la fecha hasta el 538 a.C.? Porque esa es la fecha de retorno de los judíos del cautiverio babilónico. Y eso no se menciona en el libro. Eso no se menciona. Entonces, esa es la fecha límite. Más allá del 538 no pudo haber sido escrito este libro porque no hay mención alguna de este hecho histórico, de la vuelta de los judíos del exilio babilónico. El tema y propósito de este libro. El tema de Primero de Reyes es el paso del reino unificado al reino dividido. Recuerden que el tema del libro de Primero de Samuel era la transición o el paso de la teocracia a la monarquía. Ahora, el Primero de Reyes es el paso del reino unificado, de la monarquía unificada al reino dividido. ¿Ya? Cuando se habla de reino unificado, se habla de el reinado del gobierno de Israel bajo la dirección o bajo el gobierno, el reinado de Israel, perdón, el reinado de Israel bajo el gobierno de los reyes Saúl, David y Salomón. Después del rey Salomón, el reino se divide y ya no es un solo reino, sino que es el reino del norte y el reino del sur. Entonces, ese es el tema central del libro de Reyes, primero de Reyes, podríamos decirlo así, siguiendo la división que se hizo de este libro. Entonces, Primero de Reyes fue escrito para continuar la historia de la monarquía unida bajo el hijo del rey David, o sea, Salomón. También fue escrito para registrar la división del reino en el reino del norte y el reino del sur. Y el libro no es una mera visión de los hechos históricos, o sea, que no tan solamente cuenta la historia o los diferentes sucesos que llevaron a que concluyen en un evento histórico o en diversas situaciones, sino que también es un comentario de las cuestiones espirituales que causaron aquellos hechos detrás de un acontecimiento que se refleja en la historia, ¿ya? Hay algo, hay una razón, y no tan solamente hechos, sino que también hay una razón espiritual. Y eso es lo que el escritor también quiere dar a entender. Y, y la perspectiva también que posee el libro de Reyes es una perspectiva más profética, es desde un punto de vista más profético. ¿Por qué? Porque se nos menciona el ministerio, se nos habla mucho acerca del ministerio profético, ¿ya? Y de dos grandes exponentes, podríamos decir, de la profecía como fue Elías y Eliseo. Entonces los libros de Reyes o el libro de Reyes posee una perspectiva más profética, a diferencia, de, como vamos a ver posteriormente, del libro de Crónicas, ¿ya? Que tiene una perspectiva más sacerdotal, distinta, ¿ya? También podemos decir que el libro de Reyes tiene, podríamos decir, tiene una inclinación a hablar más, se centra más en el reino del norte que en el reino del sur, ¿ya? En cambio, el libro de Crónicas se centra más en el reino del sur que en el reino del norte. Vamos a ver que en el libro de Crónicas también se nos van a mencionar muchos hechos que vimos aquí en el libro, vamos a ver en el libro de Reyes, o usted va a estudiar también más en profundidad el libro de Reyes, y podríamos decir que hay eventos que son innecesarios mencionar en el libro de Crónicas. Sin embargo, la perspectiva que el autor le da al libro, ¿ya? Nos ofrece datos importantes, que si bien son las mismas historias o si bien cuenta los mismos hechos históricos, la perspectiva que le da al hecho, la perspectiva que le da a su relato, ¿ya? Nos ofrece mucha más información. Podemos extraer diferentes enseñanzas, ¿ya? Y podemos tener una perspectiva mucho más general
¿ya? De cómo sucedieron los hechos, diferentes interpretaciones de los hechos históricos, diferentes formas de ver las razones del por qué sucedieron aquellas cosas. Una, como les decía, de una perspectiva profética, otra de una perspectiva sacerdotal, una desde el punto de vista o centrada en un reino en el norte, otra centrada en el sur. Entonces, diferentes vistas, diferentes perspectivas que nos ayudan a entender los mismos hechos históricos, pero que así también nos dan una riqueza más, una mayor riqueza a, a la historia, ¿ya? A la historia bíblica que se nos presenta a lo largo de estos libros. Entonces podríamos decir que el libro de Reyes tiene ese propósito, hablarnos acerca ese tema y propósito, hablarnos acerca del paso del reino unificado al reino dividido, de hablarnos de los hechos históricos, pero también de hablar de las razones espirituales que llevaron a aquellos hechos, a aquellos acontecimientos. Y desde una perspectiva profética, de una perspectiva más profética que sacerdotal, como lo vamos a ver también en el libro de Crónicas. Tenemos versículos claves como Primero de Reyes capítulo 1 versículo 30 que dice que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Estas son, podríamos decir, palabras finales del rey David a su hijo Salomón eh, antes de él morir, ¿cierto? Su deseo es que su hijo Salomón, él ocupe el trono, ¿ya? Al principio hubo mucha oposición, sin embargo Salomón finalmente él ocupa el trono de su padre David y se convierte en el tercer rey de Israel. Primero de Reyes capítulo 9 versículo 3 dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Este es un versículo importante porque nos habla acerca de la aprobación de Dios cuando Salomón construye la casa de Dios, el templo. Recuerden que fue idea de David. David tuvo la intención de construirle una casa a Dios. ¿Ya? Recuerden que él dijo que meditó el hecho de que él vivía en un palacio y que el Señor vivía en una tienda solamente. Él quiso construirle un lugar, una casa, donde la presencia de Dios morara. Dios a través del profeta Natán les dijo que no, que él no construiría esa casa, que él no construiría el templo, sino que sería su hijo. Y aquí vemos cómo Salomón construye el templo y, y vemos la aprobación de Dios a esta construcción, que había sido, como mencionábamos, el deseo del rey David. Primero de Reyes capítulo 12 versículo 16 también es clave. Nos dice, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. El capítulo 12 es el capítulo clave del libro porque aquí se nos presenta la división del reino. Este versículo nos está hablando acerca de la división del reino, en el reino del norte y el reino del sur. Recordemos que geográficamente había una clara distinción entre las tribus del norte y las tribus del sur debido a la geografía de Israel. ¿Ya? Estaban muy delimitados eh, los márgenes del norte y del sur. Por eso que había una clara división geográfica en Israel, pero aquí hay una división del reino. ¿Ya? A la muerte del rey Salomón, eh, Jeroboam comienza a reinar en el norte y Roboam, hijo de Salomón, comienza a reinar
en el sur, en el reino de Judá. Ya, por eso que este es un capítulo clave en el libro, porque nos habla acerca de la división. Y Primero de Reyes capítulo 12 versículo 28 nos dice, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces aquí vemos que el reino se divide, ¿ya? Y Jeroboam construye altares, becerros de oro, para que el pueblo los adorara y no fueran al templo, que el templo, recuerden que estaba en Jerusalén. Y Jerusalén era la capital de Judá, o sea, del reino del sur. Entonces Jeroboam construye altares paganos en el reino del norte, en Dan y en Betel, ¿ya? Y instaura la idolatría en las tribus del norte, en el reino del norte. Entonces aquí comienza un periodo caótico, un periodo de eh, decadencia religiosa en el reino del norte. Ahora, el reino del sur tampoco lo hizo muy bien, que digamos. Pero con esta división comienzan los problemas más evidentes, ¿ya? Como se comienzan a evidenciar los problemas de Israel, tanto del norte como del sur. Y Primero de Reyes capítulo 17, versículo 1 nos dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y como les decía, el libro de Reyes está escrito desde, o posee una perspectiva también profética, más profética, a diferencia de Crónicas, que su perspectiva es sacerdotal. Y aquí vemos la figura del profeta Elías, una figura importante dentro del profetismo en Israel, en el Antiguo Testamento. Y, y vemos que el oficio profético, ya del Antiguo Testamento es muy importante y va a la par, ya cuando hablamos de los profetas, eh, tenemos que hablar de los reyes. Cuando hablamos de los reyes tenemos que hablar de los profetas. ¿Por qué? Porque el rey, que era el ungido de Dios, tenía que obedecer la voz de Dios. Y la voz de Dios estaba en boca de quién? Estaba en boca de los profetas. Por lo tanto, eh, quien guiaba al pueblo de Dios tenía que obedecer la voz de Dios al profeta. Entonces vemos cómo aquí en el libro de Reyes nos habla acerca de este ministerio muy importante, de esta labor muy importante, de este oficio muy importante eh, en aquellos tiempos. El oficio, la labor del profeta. Y como les decía, el profeta Elías es un personaje, un hombre muy importante en la narrativa del libro de Reyes. Elías, y posteriormente vamos a ver también a su sucesor Eliseo, ¿ya? A su aprendiz Eliseo, que también destaca como un hombre de Dios, como un profeta de Dios. Bosqueje, perdón. El bosquejo de este libro lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tome lápiz, papel, hay un cuadernito, tome apunte, porque el libro lo vamos a dividir, para poder entenderlo de mejor forma, lo vamos a dividir en 4 partes. La primera parte comprende desde el capítulo 1 al 2 y es la sucesión despiadada. Sucesión despiadada, capítulo 1 y 2. La segunda parte comprende desde el capítulo 3 al capítulo 11. Y esta la vamos a llamar riquezas y ruina.
desde el capítulo 3 al 11, riquezas y ruina. La parte 3, la tercera parte, comprende desde el capítulo 12 al 16 y la llamaremos Judá e Israel divididos. Capítulo 12 al 16, Judá e Israel divididos. Y como cuarta parte y final, desde el capítulo 17 al 22, llamaremos esta parte final Elías y Micaías, profetas de Dios. ¿Ya? Sucesión despiadada, capítulo 1 al 2, riquezas y ruina, capítulo 3 al 11, Judá e Israel divididos, capítulo 12 al 16, y Elías y Micaías, capítulo 17 al 22. Sucesión despiadada, capítulo 1 al 2. Salomón llega a ser rey, capítulo 1. Recuerden que mencionamos el primer versículo, uno de los versículos claves, podíamos leer palabras del rey David hablándole a Salomón antes de morir. Vemos que cuando David está a punto de morir y le entrega el mando, ya le entrega el trono a su hijo Salomón, él hace un llamado al rey Salomón o le hace una advertencia o hace un llamado a que él tiene que guardar la ley de Dios, a guardar el pacto, los mandamientos de Dios, a cumplir con la ley de Dios. Y es como un recordatorio, el mismo recordatorio o la misma exhortación que Moisés hizo al pueblo de Israel antes de que ellos entraran a la tierra prometida. La misma exhortación, el mismo llamado de atención que hace Josué también al pueblo de Israel antes de su muerte. Así también eh, al rey David haciendo un llamado a Salomón a que él que sea justo y que camine en el camino de Dios. Pero pareciera ser contradictorio de igual forma, ya que David antes de morir conspira junto con Salomón para que Salomón quede establecido en el reino, que no haya problema cuando David muera y Salomón suba al trono. Entonces aquí en esta conspiración que él realiza David junto a Salomón, ocurren asesinatos, muertes, derramamiento de sangre. Pareciera ser contradictorio con lo que David le estaba enseñando a su hijo Salomón. Pero bueno, Salomón se establece finalmente en el trono. Capítulo 2, Salomón, a pesar de la oposición que hubo, Salomón se establece en el reino. Y también eso lo mencionamos en algún momento cuando hablamos de el rey David en segundo de Salomón, cuando él se establece en el reino también encontró oposición al principio. Recuerden que las tribus del norte no habían reconocido a Israel como, perdón, no habían reconocido a David como su rey, solamente el reino del sur, Judá. Y ya veíamos ahí indicios de un reino dividido. Recuerden que Isbosef estaba reinando en el reino del norte. Las tribus del norte habían proclamado a Isbosef, hijo de Saúl, como rey. Entonces David también se encontró con oposición al principio de su reinado y él no quería que su hijo Salomón encontrara oposición. Sin embargo, igual había oposición y por algo conspiran y vemos todas estas situaciones contradictorias, ¿ya? Pero que llevan a Salomón a, a ocupar el trono de su padre David y estar al mando de Israel, ser el ungido de Dios. Riquezas y ruina desde el capítulo 3 al 11. El capítulo 3 y 4 nos habla acerca de la sabiduría de Salomón. Recuerden que el Señor le dice a Salomón, ya, eh, le declara a Salomón que pídeme lo que quieras. Y Salomón pide sabiduría para guiar al pueblo de Dios.
Salomón pudo haber pedido, el Señor incluso le dice, tú me habías, tú habías podido pedir que te librara de tus enemigos, riquezas, poder, pero tú preferiste sabiduría para guiar a mi pueblo. Entonces, Dios le concede su petición, le da sabiduría, porque Salomón le pide sabiduría y en su petición vemos que hay sabiduría en él. Es inteligente, es sabio Salomón al pedir sabiduría. ¿Ya? Eh, es como, no contradictorio, pero sí es anecdótico esto que es, Salomón pida sabiduría, ¿ya? Y su petición sea algo sabio, porque Salomón pudo haber pedido riquezas, poder, fama, esplendor, ¿ya? Pero él lo que pide es sabiduría para guiar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él sabiendo que siendo sabio, él podía lograr todas aquellas cosas. Podría alcanzar grandeza, porque siendo sabio él iba a tomar las decisiones correctas para guiar al pueblo de Dios y para hacer de Israel una nación grande, poderosa. Dios le concede sabiduría a, a Salomón y también le concede riquezas, le concede grandeza. Y vemos que eh, bajo el gobierno, bajo el reinado del rey Salomón, Israel crece bastante. Israel comienza a tener un tiempo de gloria, ¿ya? Y muchas naciones extranjeras reconocen esta grandeza y alaban a Dios o reconocen el nombre de Dios por la sabiduría de Salomón, por el actuar de Salomón, por sus buenas decisiones, por la forma que él está guiando a Israel, de la forma que él está gobernando. Entonces, capítulo 3 y capítulo 4 vemos la sabiduría de Salomón. Y no tan solamente cuando hablo de sabiduría, no se refiere, o cuando la escritura también en este caso habla de sabiduría, no se refiere tan solamente a ser inteligente, sino que también se refiere a diversas habilidades. Eh, Cuando nosotros hablamos de sabiduría, de conocimiento, podríamos como asimilarlo a, a tiempos más actuales, como por ejemplo a estos hombres como, no sé si será bueno el ejemplo, pero como Leonardo da Vinci, que, que era un hombre que era multidisciplinario. Era escultor, era pintor, era inventor, eh, poseía muchas habilidades. Posiblemente era médico también, conocía mucho acerca del cuerpo humano, de la anatomía. Entonces, a esa sabiduría podemos asemejarla, ¿ya? Que Salomón tuvo conocimiento de muchas disciplinas, podríamos decirlo así. Esa es la sabiduría, no tan solamente para tomar decisiones, sino que sabiduría en varias áreas, conocimiento en varias áreas. Lo más probable es que Salomón haya sido un personaje de esa, podríamos decir, de esa categoría en su tiempo. Por eso es que muchos reconocían esa sabiduría, esos talentos, esas capacidades en Salomón, ¿ya? Y muchos alababan a Dios por cómo Salomón se desenvolvía siendo el rey de Israel. El capítulo 5 al 8 nos habla acerca de la construcción y dedicación del templo. 7 años eh, se demoró la construcción del templo de Salomón, ¿ya? Y la dedicación, o sea, la fiesta, podríamos decir, que se realizó para la dedicación del templo fueron 14 días. Entonces, después de esos 7 años y de esos 14 días de dedicación,
se construye el templo, o sea, culmina la construcción del templo. El capítulo 9 y capítulo 10 nos habla acerca del esplendor de Salomón. Y aquí es donde Salomón, en su sabiduría, en su conocimiento, él sabe qué decisiones tomar, qué alianzas, con qué naciones hacer alianzas, ya que les traerían beneficios, ¿ya? Para la nación de Israel. Sin embargo, este esplendor, ¿ya? Esta fama que Israel alcanza, esta fama que Salomón alcanza, es lo que va provocando la ruina del reino, ¿ya? La ruina de Israel, la ruina de su reinado, pero también la ruina en lo personal. Recordemos que en Samuel vimos cómo Dios tomó a Saúl, lo convirtió en rey, lo ungió como rey, ¿cierto? Se convierte en el ungido, pero después de un tiempo, debido al orgullo de Saúl, debido a su conducta, Dios desecha a Saúl. Dios desecha a Saúl. Entonces vemos que aquí eh, Salomón, después de todo su esplendor, después de vivir o de llevar a Israel hacia lo más alto, ¿ya? De, de hacerlo grande por sobre las demás naciones, de que las demás naciones, los demás líderes del mundo reconocieran a la grandeza de Israel, la grandeza de Salomón. Vemos que esto lo lleva, ¿cierto?, a su perdición, lo lleva al fracaso como el ungido, como el rey de Israel. ¿Por qué? Porque él se olvida, al igual que Saúl, se olvida de su posición frente a Dios. ¿Quién era realmente él frente a Dios? Saúl se olvida que él está ahí por mandato divino, por la voluntad de Dios. Salomón en este momento también comienza a olvidarse de que todo lo que ha logrado, lo ha logrado por Dios, porque Dios le dio las capacidades. Y el capítulo 11 nos habla acerca de la decadencia de Salomón, la apostasía del rey Salomón, capítulo 11. Y esto, haciendo un paralelo en, en segunda de Samuel, vemos que el capítulo 11 también es clave, porque el capítulo 11 de segundo de Samuel nos habla acerca de el pecado de el rey David, cuando él toma como mujer a Betsabé. Entonces, acá también el capítulo 11, pero de primero de Reyes, nos muestra la decadencia, la apostasía, el pecado de Salomón. Salomón, al hacer alianzas, ¿ya?, con naciones extranjeras, al tomar mujeres como esposas, ¿ya?, comenzó a adoptar las costumbres paganas de sus esposas, al hacer estas alianzas, porque él al tomar mujeres de otras naciones, ya él lo hacía con reinas de otras naciones, de otros pueblos, él lo hacía como alianzas estratégicas para, para hacer grande Israel, obviamente, para continuar su reinado en Israel y que pudiera seguir prosperando, ya como nación y él como rey. Sin embargo, esas alianzas lo llevaron a él a, a la idolatría,
a practicar, a adoptar las prácticas paganas de sus esposas extranjeras y a llevar la idolatría al pueblo de Israel. Entonces, al igual que su padre, su pecado radica en que, en que se unió con esta mujer, con Betsabé, cometió adulterio con ella. También Salomón comete un adulterio, pero un adulterio religioso, porque él se prostituye con otros dioses. Él se une con estas mujeres extranjeras y adopta sus costumbres paganas. Entonces vemos cómo después de ser un hombre sabio, respaldado por Dios, que construye un templo para el Señor, ahora él construye altares idolátricos. Él adora otras deidades. Se olvida de Dios. Por eso que el capítulo 11 es un capítulo clave, porque nos marca claramente la decadencia de Salomón, del reino y de la persona de Salomón. Como dato, el, el templo que Salomón construye tenía dimensiones eh, obviamente mucho más grandes que el tabernáculo, eh, prácticamente el doble de lo que era el tabernáculo, aproximadamente 27 metros de largo, 9 metros de ancho, perdón, 9 metros de ancho y un alto de 13 metros y medio, 13,5 metros de alto, ¿ya? Esas son las proporciones que, como les decía, prácticamente el doble de lo que era el tabernáculo. La parte 3, que hemos llamado Judá e Israel divididos, comprende del capítulo 12 al 16. Capítulo 12 es clave porque después de la ruina de Salomón, ¿ya? Después de ser rico, grande, honrado, famoso, ¿ya? Vemos la decadencia, capítulo 11, de el rey Salomón. Y el capítulo 12 nos habla acerca de las serias consecuencias de el pecado de Salomón. A su muerte, el reino se divide. Capítulo 12 al 16 nos habla acerca del reino dividido. ¿Ya? Ahora no voy a mencionar, no vamos a mencionar acerca de lo que pasa en estos capítulos 12, capítulo 16, pero sí, como les decía al comienzo, el libro de Reyes se centra más en el reino del norte, o sea, el reino de Israel. El reino del norte se llamó Israel y su capital fue Samaria. Fue Samaria. Y en Dan y en Betel, que estaba ubicado en el reino del norte, se construyeron estos altares, estos becerros de oro para que el pueblo los adorara y no fuera al sur, a Jerusalén, a adorar a Dios en el templo. Como les decía, se centra la perspectiva de reyes, se centra más en el reino del norte. Y por eso que hay mención de 8 reyes del norte en comparación a Judá, que solamente se mencionan 4 reyes. El reino de Judá tuvo su capital en Jerusalén. Y en Jerusalén estaba el templo. Y la y el reino del sur ya estaba constituido por 2 tribus, Judá y Benjamín. Las demás tribus, las demás 10 tribus restantes estaban al norte. Los reyes que se mencionan del reino del norte son Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, Simri, Omri, Acab y Ocosías. Y en el reino del sur solamente se mencionan a Roboam, Abiam, Asa y Josafat.
Otro dato importante es que en el Reino del Norte podemos ver que los reyes pertenecían a diferentes dinastías. No hubo solo una dinastía en el Reino del Norte. En el Reino del Norte hubieron 9 dinastías de reyes. Sin embargo, en el Reino del Sur se mantuvo solamente una dinastía, una sola línea, una línea real, que fue la línea del rey David. En el Reino del Norte hubieron reyes malos. De hecho, todos los reyes del Reino del Norte son calificados con una mala calificación, ninguno bueno. ¿Ya? Y en el Reino del Sur tampoco todos los reyes fueron buenos, sino que 8 de los 20 reyes fueron considerados medianamente, podríamos decir, buenos. ¿Ya? Entonces, capítulo 12 en adelante, nosotros vemos la división del reino. Ahora, una fecha aproximada, esto lo aproximamos en el 930 a.C. 930 a.C. sucede la división del reino. Esa es una fecha importante, 930 a.C. La cuarta parte, que es desde el capítulo 17 al 22, nos habla acerca del ministerio de Elías y Micaías. El capítulo 17 al 21 nos habla, el libro de Reyes nos habla acerca de Elías y Acab. Acab fue un rey perverso del reino del norte. Acab fue un rey malo, no hizo lo bueno delante de Dios, se apartó del camino de Dios. Además, su esposa era la famosa, conocida mujer llamada Jezabel, que muchos hoy en día hablan del espíritu de Jezabel, y obviamente con una connotación negativa. Este matrimonio fueron uno de los reyes más perversos que hubieron en Israel. Y Elías fue el profeta que, que vivió, que ministró en este tiempo, ya en el periodo, en el reinado del rey Acab. El capítulo 18 ya nos habla de un evento bien conocido, de Elías y los profetas de Baal. Aquí vemos cómo Elías reta a los profetas de Baal, a los 450 profetas de Baal, que ellos hicieron y deshacieron para que sus dioses o su Dios los escuchara, Baal, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de que estuvieron toda la mañana, toda la tarde, dando gritos, voces, haciendo todo lo que ellos sabían hacer, no tuvieron respuesta de su Dios. Sin embargo, cuando Elías clamó a Dios, descendió fuego del cielo y consumió aquel altar en donde estaba el holocausto. Y ahí dando una lección, una paliza a los profetas de Baal. ¿Ya? Y vemos que después ahí también Elías les quita la vida a todos estos profetas y vemos una gran victoria y vemos cómo Dios, Jehová de los ejércitos, ¿cierto? El Dios de Israel, da a conocer su poder, ¿cierto? ¿Ya? Muestra su autoridad y que Él es el único Dios verdadero, ¿ya? Que Él es el único Dios verdadero y que Baal ni nadie ya tenía poder como Dios. Entonces Elías, su profeta, el profeta de Dios, da a conocer a Dios y el poder de Dios. Sin embargo, después de este hecho heroico, este hecho de valentía, este hecho sobrenatural en donde Elías es protagonista, Elías tiene temor porque Jezabel quería verlo muerto.
Y vemos que después de este gran acto eh, de poder de Dios, ¿ya? Y de demostración de la autoridad de Dios, vemos que Elías huye, se esconde, tiene temor. Y en el capítulo 19 vemos que Elías se esconde en el monte Horeb. Se esconde en el monte Horeb. Y aquí tenemos un gran paralelo con un personaje también importante dentro de la historia que ya lo hemos mencionado anteriormente, como es Moisés. El monte Horeb o el nombre Horeb es otro de los nombres como se conoce al monte Sinaí. El monte Sinaí. En el monte Sinaí, ustedes bien saben que allí Dios se dio a conocer a Moisés, ¿ya? En el monte Horeb, monte Sinaí, se dio a conocer por primera vez a Moisés. Es en el monte Sinaí donde Dios entrega sus 10 mandamientos. Es en donde es el monte donde Dios hablaba con Moisés. Y vemos que Elías está en este lugar. Y pareciera que este lugar está marcado allí con la presencia de Dios. Es un lugar muy importante. Es un lugar marcado ya en la historia del pueblo de Israel porque allí estaba la presencia de Dios y sucede con otros lugares también. Y quizás no lo mencionamos, pero el lugar donde Salomón construye el templo fue el lugar que había comprado su padre David, ¿ya? Una explanada ahí en el monte Moriah. Y el monte Moriah había sido el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y posteriormente, en una de las laderas del monte Moriah, estaba el monte Gólgota, donde Jesucristo fue crucificado. Entonces hay lugares que nosotros vemos en la escritura, en la historia bíblica, que están marcados también por un hecho histórico potente. Y aquí también vemos a Elías en este lugar, en el monte Horeb. Y vemos también muchos paralelos porque vemos que así como Moisés tuvo manifestaciones del Señor allí en el monte Sinaí, en el monte Horeb, como el ángel de Jehová, así también Elías tuvo manifestaciones de Dios allí en el monte, mientras él se encontraba en aquel lugar del ángel de Jehová, manifestaciones de fuego, ya manifestaciones de la presencia de Dios. ¿Ya? Aquellos lugares tienen un nombre eh, que, que es, que son lugares hierofánicos, que son lugares donde se manifiesta la divinidad, donde se manifiesta la presencia de lo divino. Recuerden que cuando Moisés se presenta ante Dios, o cuando Dios se presenta por primera vez a Moisés, Él le dice que quita el calzado de sus pies porque el lugar que está pisando es un lugar santo. ¿Ya? Eso se le conoce técnicamente como lugares hierofánicos, lugares santos donde hay manifestaciones de lo divino. ¿Ya? Por eso que les mencionaba ese dato de que hay lugares en la Biblia, ya lugares que se nos mencionan, perdón, en la Biblia, lugares geográficos que están marcados ahí por eventos potentes, por eventos importantes que en este caso lo marcaron la presencia de Dios, el monte Sinaí, el monte Moriah. Finalmente, los últimos capítulos, capítulo 20, capítulo 21, nos hablan acerca de la victoria de Acab sobre los sirios. Si bien Acab fue un hombre perverso, un hombre malvado, que no hizo la voluntad de Dios, hizo totalmente lo contrario a la voluntad de Dios, aún así en algunas ocasiones tenía esa lucidez de poder reconocer a Dios como el único Dios verdadero. Sin embargo, esto no era una permanente, no era constante. En el capítulo 21 vemos cómo él y su esposa, ya Jezabel, conspiran y en contra de Nabot, un hombre que tenía un viñedo y que por capricho de Jezabel, ya que él no les quiso vender ese viñedo, Jezabel junto a Acab conspiran para apresar a este hombre injustamente, lo asesinan y toman para sí este viñedo. Y aquí vemos la figura importante otra vez de los profetas, Elías confrontando el pecado,
de Jezabel, de Acab. Micaías también, como profeta de Dios, hablando de parte de Dios. Sin embargo, vemos a Acab eh, rechazando la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el consejo de Dios en boca de los profetas. Entonces vemos que la figura de los profetas, el rol de los profetas era muy importante y está muy relacionado, como mencionaba también anteriormente, con, con los reyes, ¿ya? Estaba muy relacionada con el reinado de cada uno de estos personajes que estuvieron al mando tanto del reino del norte como del reino del sur. Y uno de los aspectos importantes eh, es que cuando se nos habla o se nos mencionan todos estos acontecimientos que sucedieron en razón a las decisiones que tomaron los reyes o a la forma en que ellos vivieron, ¿ya? Podemos ver que el texto hace una evaluación de los reyes, mencionando todo esto, ¿ya? Mencionando todas estas situaciones, decisiones, hechos que, que protagonizaron los reyes de Israel. Entonces, el texto hace una evaluación de los reyes, considerando, por ejemplo, si ellos adoraron al Dios verdadero, si ellos adoraron al Dios de Israel o no lo hicieron. Si libraron a Israel de la idolatría, fueron fieles al pacto, hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Entonces hay una evaluación. Recuerden que no es tan solamente contar el hecho histórico, sino que también la razón espiritual del por qué ellos dijeron lo que dijeron, hicieron lo que hicieron. Entonces vemos que hay una evaluación en el mismo texto, vemos que hay una evaluación. Al final del reinado de cada rey se nos habla de lo que él hizo, de lo bueno y de lo malo. En algunos casos solamente lo malo, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y esta evaluación también estaba sujeta también al rol de los profetas. Ya estoy terminando ya con esto. El rol de los profetas era muy importante porque estaba muy relacionado con, con, con el gobierno de los reyes. Los profetas, el rol de los profetas era hablar en nombre de Dios. El profeta era el portavoz de Dios. Eran guardianes del pacto. Eran portavoces de Dios y eran los que tenían que aconsejar, entregar el mensaje de Dios al rey para que ellos hicieran la voluntad de Dios. Eran guardianes del pacto. Ellos también exhortaban al rey y al pueblo a que guardaran la ley de Dios. Y ellos se iban a encargar, haciendo todo lo posible, los profetas iban a hacer todo lo posible para que el rey y para que el pueblo guardara la ley de Dios. El profeta denunciaba la injusticia y la idolatría. Como mencionábamos anteriormente, eh, este, este hombre que fue asesinado, Nabot, sufrió obviamente la injusticia. Acab y Jezabel, haciendo uso de su autoridad, injustamente conspiran y asesinan a este hombre para tomar su propiedad, para tomar ese viñedo. Y Eliseo confronta esa injusticia, confronta la idolatría de Acab y de Jezabel, confronta la idolatría al desafiar a los profetas de Baal. Siempre los profetas estaban haciendo un llamado al arrepentimiento y a seguir la ley de Dios. Entonces, esa evaluación que nosotros vemos que se hace de los reyes, tanto del norte como del sur, también responde al rol de los profetas, responde también al rol de los profetas.
Si el rey escuchara al profeta, si el rey hiciera caso de, del profeta de Dios, entonces la evaluación hubiese sido distinta de aquellos reyes malos, por ejemplo, que no hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, pero sí hubiesen obedecido a Dios escuchando a los profetas, a sus profetas, escuchando el consejo de Dios a través del profeta Elías, Micaías. Entonces la evaluación hubiese sido totalmente distinta. Entonces aquí podemos ver en primero de Samuel, perdón, en primero de Reyes, ya un hecho muy importante que marcó la historia del pueblo de Israel, que fue la división del reino. Y de ahí comienzan a verse más evidentemente los problemas del pueblo de Israel y que obviamente es la idolatría del pueblo de Israel. Bueno, hemos terminado ya con la panorámica de este libro. Ya hemos tomado solamente los puntos más importantes, generales de esta primera parte, pero ya tenemos ya más claro un poco la historia. ¿Ya? Hemos avanzado en la historia del pueblo de Israel. Ya llegamos a la división del reino. ¿Ya? Y vemos el contexto ahora en el que se mueven los profetas. Y ya hemos mencionado parte del ministerio del profeta Elías. Así que gracias le damos a Dios por esta bendición que nos dio hoy de poder estudiar un libro más, primero de Samuel, próximo programa, primero de Reyes, perdón. Próximo programa ya vamos a estudiar la segunda parte de este libro. Que Dios les bendiga. Nos encontramos en un próximo programa. Así que le invito a que siga sintonizándonos y que Dios les sea bendiciendo. Dios les bendiga. Me despido y los dejo invitados a que nos siga sintonizando en este su programa a través de la Biblia.